Muy buenas tardes, una tarde lluviosa en estos momentos desde la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Así que en medio de la lluvia y en medio del cambio de la temperatura, ha comenzado a descender la temperatura, pero estoy contento por un lado porque la estufita que tengo ahora instalada en estos momentos le ha subido unos 10 grados, así que el calorcito que siento en estos momentos, estoy a unos 50 grados por ahí, 52 grados, y sin la estufita estaría en unos 42, esos son unos 10 grados que estoy aprovechando en estos momentos, pero solamente con como se dice, tres pedazos de leña. Así que tengo que aprovechar el tiempo también antes que esos pedazos de leña se extingan ya. Pero aquí estamos, por el favor de Dios y la gracia. Hemos estado hablando de muchas cosas y el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Radio Zucca está transmitiendo en estos mensajes, así que está transmitiendo en estos momentos un mensaje profético, como acostumbramos, así que estoy tratando de salir por todos los medios posibles llevando esta voz de esperanza, pero es una voz que reta, en cierta manera, reta al oyente a decidirse de una vez y ya, a nacer de nuevo del agua y del espíritu. No es una religión, no es algo manipulado por el hombre, es algo que es muy personal entre tú y Dios, y quien conecta este eslabón creando un cordón umbilical espiritual es el Espíritu de Dios. Por eso es que enfatizamos siempre, sin lugar a duda, sin opciones. No hay que bajar a las aguas y hay que recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. No hay otra, mis amados, pero aunque parece algo del cielo, pues precisamente es del cielo, es como el maná que cayó del cielo, ¿no? El bautismo en fuego trabaja de la misma manera, va al corazón del creyente, esos ríos de agua viva comienzan a fluir dentro de ti, porque le has creído a Dios y le has dicho que te llene de su espíritu. Y comienzan a fluir esos ríos de agua viva que saltan, ¿no?, para vida eterna, y te hace un vaso de barro. Es necesario recordar que somos vasos de barro, pero llevamos una gloria muy grande, una responsabilidad muy grande dentro de nosotros, reconociendo siempre que la gloria es del Señor, aquel que dio su vida, aquel que pagó el precio, de aquel quienes hablaron los profetas, ¿no? Isaías 53, aquel quien habló Moisés, el profeta que vendría después, a él oirían. Aún Balaam, aquel profeta que se vendió por dinero, cayendo sobre el suelo, hizo una profecía extraordinaria, ¿no? Sobre el cetro de Jacob, ¿no? Y esto de Jacob es muy importante porque hay muchos que dicen que varios caminos conducen a Dios. Algunos se atreven a decir, no, que todos los caminos conducen a Dios. De ninguna manera, lejos de la verdad, hay solo un camino que conduce a Dios. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, Él lo dijo. No, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces tenemos que recordar esto. Y ahí les recuerdo también que ya el tren está pasando, no muy cerca donde estamos, y quizás escuche no las bocinas del tren en el trasfondo, pero en fin, esto no es nada nuevo. Hemos venido lidiando con esto desde el 2020, cuando comenzamos esta transmisión en vivo desde este lugar, una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor, invitando a todos a que lean la Biblia, invitando a todos a que busquen el poder de Dios por la fe, invitando a todos a que le crean a Dios, a que bajen a las aguas en el bautismo, tal y como el Señor lo dice, después del arrepentimiento, y que no se queden ahí como muchos se han quedado.
no se han quedado, pudiéramos decir, a la mitad del camino. Es necesario ahora tomar la antorcha encendida, porque Jesús lo dijo claramente, nos comparó con lámparas encendidas, porque las lámparas con aceite son las únicas que pueden estar ardiendo y encendidas, y esas lámparas, refiriéndose a los creyentes, ¿no?, serían los que entrarían al primer reino. O sea, en el grito de la medianoche, cuando regrese el esposo, ¿no?, y dice la parábola, ¿no?, que todas se despertaron, se levantaron y el Señor pasó lista, como se dice, ¿no? Examinó las lámparas y solamente las que tenían aceite no pudieron entrar, las demás se quedaron afuera. Y eso lo dice la Biblia, ¿no? Y el Señor habló de muchas maneras, pero en las parábolas no pudo hablar más claro para que todo aquel que escuche, no entienda, para que escuchen lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, al pueblo, a Israel y aún a las naciones de la tierra, porque el fin se acerca de una manera bíblica, profética, que no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de poner fechas ni cosa por el estilo. Estamos siguiendo el hilo profético de la palabra de Dios, el cumplimiento de las profecías de Dios conforme a su palabra. La palabra de Dios no cae en tierra, la palabra de Dios no retorna a su boca vacía, sino que hace según Él la ha enviado a hacer. Esa palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y es la palabra que estamos hablando, que venimos hablando desde el 2020 en este lugar, desde que nos pegó la pandemia. En aquel entonces se abrió esta azúcar aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios no nos dejó simplemente con un lugar, no un techo y unas paredes aquí prácticamente al aire libre, sino que nos dio una frecuencia radial, una frecuencia modulada, y escogí la frecuencia conforme a cierta frecuencia que allá existe en Puerto Rico, que me acuerdo de ella, que es una frecuencia que transmite de la misma manera el mensaje de la palabra de Dios, pero creo que eso es algo extraordinario lo que ellos han hecho siempre. Yo aquí simplemente estoy como un soplo, ¿no? Mientras el día dura, mientras pueda y tenga esa puerta abierta para transmitir por esta frecuencia, ¿no? Un ratito, pudiéramos decir, cada domingo después de las 6 de la tarde. Aquí salgo al aire localmente, así que mientras lo pueda hacer, aquí estaremos haciéndolo en esta comunidad. En estos momentos la comunidad está escuchando. Los que sintonicen esta frecuencia estarán escuchando, ¿no?, el mensaje profético, además de un sinnúmero de cánticos que animan a la persona, levantan el espíritu, alegran el corazón, y cánticos navideños en esta época navideña, una cantidad de canciones navideñas que estamos transmitiendo de una manera limitada, obviamente solo por la temporada, pero aquí estamos por el favor de Dios. Todo esto comenzó en el 2020 a razón de la pandemia, así que Dios ha tenido misericordia para con nosotros, porque todavía hay personas que quedaron afectadas con esto de los cierres de los edificios, de los cierres de negocios, de los cierres aún de iglesias, ¿no? Y por estos medios ellos pueden recibir entonces el consejo de la palabra de Dios y la música que alegra el espíritu y levanta el corazón. Así que aquí estaremos y en esta noche, tarde lluviosa, ya ha calmado el tiempo, pero a razón de lo que estamos haciendo aquí, a razón del calentamiento que tenemos aquí a nuestra disposición, ¿no?, con estos maderos, ¿no? Estamos sobre los 50 grados, ¿no? Pero muy rápidamente puede bajar por debajo de los 40, como ha ocurrido anteriormente. Mientras estemos aquí de esa manera, pues seguiremos transmitiendo, ¿no?, como se dice. Y en esta hermosa noche quiero compartir algo, ¿no? Es más bien de lo mismo que hemos estado hablando, pero les he hablado tantas cosas, ¿no?, sobre los tiempos finales, sobre las profecías, sobre lo que está ocurriendo con Israel, lo que está ocurriendo con el cumplimiento de esas visiones
extraordinarias que recibió el rey Nabucodonosor, ¿no? A quien Dios utilizó, ¿no? Y levantó al profeta Daniel para interpretar estos eventos extraordinarios, ¿no? Es una historia completa desde Babilonia, los medos y los persas, y luego los griegos, y luego los romanos en el comienzo, ¿no? Y para ese tiempo nació el Señor Jesús de Nazaret. Entonces ahora, en estos tiempos, hemos llegado a los 10 dedos de los pies, precisamente en el área geográfica del antiguo imperio romano. Y he ahí, ¿no?, parte del cumplimiento final de esta historia, ¿no?, donde estamos viendo y se confirma la palabra profética una vez más. La palabra de Dios no tiene que ser probada, Dios no tiene que ser probado, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Simplemente creído, recíbelo como un niño, recibe la palabra de fe, vuélvete a Él mientras Él pueda ser hallado. No, pídele a Dios que se revele a tu vida, lee la Biblia, y luego que has encontrado el mapa que te lleva a este tesoro de la salvación, pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo, y entonces comienzas una transformación de adentro hacia afuera, no para juzgar a los demás, no para creerte mejor que nadie, no para buscar riquezas, no para olvidarte de lo que Dios ha hecho, de donde Él te ha sacado, sino humillándote aún más. Dale siempre la gloria a Dios, humillándote aún más. Reconoce que tú sin el Señor somos absolutamente nada. Entonces dependemos de Él continuamente cada vez que Dios haga un milagro. Y mira que Dios está haciendo milagros. Yo estoy siendo testigo de estos milagros. Últimamente, a diario, estoy viendo la mano de Dios obrar milagros extraordinarios en mi vida y en las cosas que estoy haciendo, pero no estoy por ahí como el que dice corriendo de un lado para otro, tratando de sacar provecho. No, esos milagros, a menos que Dios no quiera manifestarlos de otra manera, entonces no nos toca a nosotros hablar de esas cosas con esas intenciones, ¿no?, de sacar provecho. Simplemente los vivimos, los recibimos y seguimos hacia adelante. Y si tenemos que dar testimonio de lo que ha ocurrido, lo hacemos. Y cuando demos el testimonio, le damos siempre los derechos reservados a Dios, le damos siempre la gloria a Dios, y no nos adueñamos absolutamente de nada de lo que Dios nos da y de nada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Al contrario, nos humillamos más cada vez, y que Él y su nombre sea glorificado, no sobre nosotros, y seguimos hacia adelante, ¿no? Y no vamos a juzgar a nadie, no vamos a aprovecharnos de ninguna circunstancia de los demás, no vamos a tratar de decir que estamos en una posición mejor que la que están ellos, porque del mismo lugar o de peores lugares y circunstancias nos sacó Dios. O tenemos que recordar, ¿no?, de dónde nos sacó Dios, y recordar eso, y mantenernos siempre de una manera pasiva, no en este sentido noble como Moisés. Dice la palabra que no había persona más mansa que Moisés. Tenemos que ser mansos porque hemos hecho cosas terribles en nuestro pasado, ¿no?, de las cuales Dios nos libró, ¿no? Y en estos momentos le damos toda la gloria y la honra a Dios por su misericordia, porque ¿quiénes éramos nosotros para que Dios se fijara en nosotros? ¿Qué éramos nosotros? Absolutamente éramos nada. Entonces ahora lo que somos, lo somos por Él y lo somos para Él. Se lo debemos todo a Él. Que entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo glorificar su nombre, seguir hacia adelante, ¿no? Un consejo de esperanza a los oídos de aquellos que quieran escuchar, porque tampoco vamos a imponer este mensaje en nadie, sino que vamos a hablar y que tú pruebes a Dios. Tú pruebas las circunstancias por las cuales tú estás
pasando. Y entonces dile a Dios lo que tú quieres. Dile a Dios honestamente en tu corazón, con tus lágrimas y tus quejidos, como sea. Dile a Dios lo que tú necesitas y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Y ya no vas a considerarlo porque yo lo estoy diciendo por estos medios, sino lo vas a considerar porque el Espíritu de Dios vino sobre ti y te hizo ver y entender, ¿no?, esta dimensión de lo sobrenatural, el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Así que quiero aprovechar, ¿no?, como estamos hablando, y mientras la temperatura está un poquito caliente aquí, ¿no?, pero ya mismo se va a poner frío, ¿no? En estos momentos estamos llegando más o menos 7:45 de la tarde, hora montaña, aquí en este lugar. Y como les decía, que habíamos hablado ya de todas estas profecías desde Noé, desde el tiempo de Abraham. Recordemos eso siempre, Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios que servimos, ¿no? Y de ahí nos dio entonces a Jesús de Nazaret. Y recordad que es el hijo de María, sobrenaturalmente. Miriam concibió por el Espíritu Santo y de ahí nos dio a Jesús de Nazaret, no hijo de José, no, si fue que hijo de Dios, concebido. Vino la sombra del Espíritu sobre ella y esa jovencita concibió. Y de ahí el santo, ¿no?, que Dios puso en su vientre, ¿no?, hasta el día en que fue manifestado al mundo. Y entendieron algunos cuáles fueron los propósitos de Dios y en ese momento cómo Él tuvo que pagar con su vida y todo lo que Él hizo por nosotros todos, sin Él ser absolutamente culpable en ninguna de las áreas de los que le acusaban. No, Él nunca se desvió, Él nunca mintió, Él nunca pecó, Él nunca hizo nada indebido. Sin embargo, lo trataron como un malhechor, lo trataron entonces como el más vil. Y de ahí entonces Dios dio su misericordia sobre Él para nosotros. La misericordia de Dios estaba siendo transmitida para nosotros, pero estaba cargándolo a Él con nuestro pecado, con la culpabilidad nuestra, para que nosotros por la gracia, no sin tener que pagar nosotros, Él pagó para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Pero en esas conversaciones que hemos tenido, les he hablado de muchas cosas en cuanto a los días de Noé, a los días de Lot, a lo que ocurrió, porque Jesús de Nazaret fue claro que para el fin de los tiempos la actitud de la sociedad sería como aquella sociedad en los días de Noé, en los días del diluvio, en los días de Lot, cuando Dios tuvo que destruir las ciudades de la planicie. Y estamos viendo, en realidad estamos viendo lo mismo, ¿no? Hay quien dice que se repite la historia, otros dicen no se repite, sino que la historia rima, ¿no? Es como un verso sin esfuerzo, dicen algunos, ¿no? Sea como sea, la historia nos está hablando y estamos mirando el cumplimiento de estas profecías, porque ciertamente a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Entonces vamos a entender estas cosas porque hay un reto, ¿no?, actual. La sociedad se levanta, las naciones se levantan su puño contra Dios. Y si dijéramos nosotros, God's rule, como se dice en inglés, Dios gobierna, ¿no? Eso le cae, le choca a muchos, porque dentro de ellos no existe, ¿no?, un lugar para Dios, porque no existe un lugar para que ellos se humillen y reconozcan su incapacidad, reconozcan que necesitan a Dios, reconozcan que han obrado mal e injustamente, ¿no? Entonces, cuando se habla de estas cosas, por eso es que cada vez nos estamos acercando a una confrontación, pero la confrontación final va a ser directamente contra Dios, y lo que Dios va a hacer es que va a desatar esas fuerzas de maldad que están reservadas para estos tiempos finales. Y de ahí llegamos a esa última semana que hemos hablado tantas veces, la semana 70, ¿no? Dividida en dos mitades extraordinarias, una primera mitad de 3 años y medio y una segunda y última mitad de otros 3 años y medio para completar los 7 años. La primera mitad es para dejar que Israel haga las cosas que ellos han querido hacer relacionados a su culto a Dios, al templo, a todas estas cosas. Y Dios se lo va a permitir dándole a 2 personajes
algunos le llaman dos testigos, dos olivos, dos profetas que van a estar ministrando desde el templo en Jerusalén a favor de Israel y a favor del Dios de Israel. Todo esto ya está pronosticado en la Escritura, en la palabra de Dios. Dos personajes que tendrán un poder extraordinario para hacer cualquier cosa que Dios les permita hacer o que ellos le pidan a Dios, hablando sobrenaturalmente, como en los días de Elías, ¿no? Como en los días en que Moisés tuvo que desatar las plagas sobre el pueblo de Egipto. Pero vemos entonces que no hay necesidad de que eso ocurra de esa manera, porque llegará el tiempo en que se revelará entonces allá en los cielos el querubín caído, desatará una guerra allá en los cielos, y el querubín caído, que es la serpiente antigua, y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, justo a la mitad de esa semana, entonces serán lanzados a esta tierra, y son ellos los que van a provocar y van a causar la muerte de estos dos testigos, o más bien el asesinato. No, la palabra habla sobre que serán asesinados, no después de 42 meses o 3 años y medio. Entonces, eso aún así sirve para los propósitos de Dios, porque Dios los resucitará después de 3 días y medio, ¿no? A la mitad de esa semana, en esa media hora de silencio que va a ocurrir en los cielos, es cuando ocurre esa guerra galáctica, como yo le llamo, ¿no? Y entonces sí, los ángeles hablan de cosas terribles que vienen sobre la tierra, tribulación como nunca antes ha habido ni existirá jamás. Y todo esto es preparación para Armagedón. Todo esto es preparación para el conflicto final, cuando Jesús de Nazaret pelearán contra el Cordero, dice la Biblia, y el Cordero los vencerá. Entonces todo está programado, ¿no? Las coordenadas están trazadas, la gráfica está trazada, el mapa está ya completo. Solamente tenemos que seguir los designios de Dios, y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Esto no es un juego, no es algo que podemos manipular, no es algo que se hereda de los familiares, del culto religioso, haya pasado lo que haya pasado en la historia, ¿no? Solamente hay un camino, y ese camino sigue vigente todavía, y es a través de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre bajo los cielos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente podremos ser salvos por el arrepentimiento, ¿no?, de rodillas delante de Jesús de Nazaret, y Él perdona todos tus pecados. Inmediatamente después te va a decir lo que tienes que hacer, que seas obediente, que bajes a las aguas y que busques el bautismo en fuego. Algo que Juan el Bautista habló sobre ese bautismo en fuego, y habló específicamente de Jesús de Nazaret. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso lo escuchamos a Él, y Él concluye en el libro de Apocalipsis. Él lo dice claramente: oíd lo que el Espíritu le dice a la iglesia también. Y dice: oíd, vengo pronto, ¿no? En breve. No le quites, no le añadas a estas palabras que os he hablado en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estos que escribieron, Pedro el apóstol, y luego estuvo escribiendo también Judas, el medio hermano de Jesús, hablaron de cosas similares, ¿no? Y lo que quiero leer aquí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro es algo que está relacionado con lo que Judas también habló y escribió. Pero si vamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro, él comienza a hablar de estos tiempos finales, porque el apóstol Pablo también habló sobre estos tiempos en que se levantarían personas que antes utilizaban el nombre de Dios, que tenían apariencia de piedad, personas que se calificaban como cristianos, nacidos de nuevo. No podemos nosotros confiar en realidad. Si todo no es probado a la luz de la palabra, no, como dice el Espíritu Santo, entonces muchos estarán hablando por sus propios razonamientos, ¿no? Y algunos están siendo engañados, y están siendo algunos utilizados por los emisarios del maligno para que
traigan y pongan tropiezo, ¿no? Al pueblo de Dios, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿no? Pero la palabra es clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y busca la promesa, busca el poder del Espíritu Santo para que puedas estar firme en el día postrero. Si fueras a resbalar por alguna razón, te vas a poder levantar en el nombre de Jesús de Nazaret y seguir hacia adelante sin mirar atrás. Es lo importante, que no mires hacia atrás, prosigue al blanco, prosigue hacia adelante, y entonces Dios te mostrará lo que tienes que hacer. Y Pedro está escribiendo, y recordar esto, que mucho de lo que Pedro dice aquí es como lo que ya habló Judas en su carta. Esto es, por el mismo Espíritu se está manifestando esta verdad profética para los tiempos finales, para el tiempo del Imperio Romano, cuando ellos estaban en su apogeo, ¿no? La iglesia y estos discípulos y los apóstoles y todos ellos estaban recibiendo o estaban a punto de recibir una persecución como nunca antes ellos la habían conocido. Y la mayoría de ellos tuvo que dar su vida por causa de Cristo. Ahora estos días nos han alcanzado a nosotros, ¿no? Y entonces hay palabras de salvación, hay palabras de restauración y hay palabra de salida a esa persecución, que no necesariamente tendremos que caer a filo de espada. El apóstol Pablo habla que a los que estemos vivos, ¿no? Todavía en este tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados milagrosamente, sin tener que caer a filo de espada, sin tener que morir, como se conoce, ¿no? Lo que es la muerte, ¿no? El desprendimiento del espíritu, el alma, salir del cuerpo. Hay una promesa extraordinaria que dice que seremos transformados, como una metamorfosis, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos tomados y seremos cambiados, ¿no? A cuerpos glorificados. O sea que este caparazón instantáneamente se queda atrás y Dios nos da un cuerpo nuevo para que nos reunamos con Él en las nubes y entonces regresemos con Él a las moradas celestiales, en lo que el Señor regresa otra vez con nosotros, ¿no? Al final de esa semana 70, ¿no? Y entonces comenzará esa batalla final donde pelearán contra el Cordero. Pero en esos últimos 3 años y medio, ¿no? El querubín caído, utilizando al anticristo y al falso profeta, traerá destrucción, traerá una aparente prosperidad y protección al principio, pero terminará con una masacre, ¿no? de aquellos que no quieran darle culto a Él. Todavía habrá esperanza para aquellos que no quieran negar lo que han visto, no quieran negar lo que han recibido, la oportunidad última y final que Dios les ha dado, pero les costará entonces sus propias vidas, ¿no? Dice la palabra que muchos serán martirizados, muchos morirán, ¿no? Serán obligados entonces, ¿no? A ponerse una marca en la mano derecha o en sus frentes, ¿no? Y con esa marca estarán dando o recibiendo una sentencia de condenación y no podrán entrar jamás a la vida eterna, ¿no? Serán reos de eterna condenación. Y eso es lo que viene, ¿no? Pero esos son los planes del desolador, cuando el desolador venga a esta tierra y comience a hacer todas estas cosas. Si hablamos y parece ciencia ficción, pero no, estas cosas están, algunas de ellas están preparándose ya, y todo parece, humanamente hablando, una forma de pensar diferente, un nuevo orden, y precisamente eso es lo que se está buscando, un nuevo orden. Vienen a cambiar los tiempos y la ley, vienen a cambiar la manera en que se hacen las cosas. Es como decir, en este caso, la nación de Norteamérica, nosotros tenemos una constitución muy especial, ¿no? Y esa constitución es lo que rige y le da vida a esta nación, ¿no? Desde sus comienzos. Es como decir entonces que ellos vienen a cambiar la constitución completamente, y al hacerlo estarán destruyendo a la nación que Dios estableció. Es como ellos lo ven, ¿no? Pero tendrán entonces que confrontar entonces
lo que Dios va a hacer, ¿no? Sobrenaturalmente durante esos últimos 3 años y medio. Tiene 6 sellos que serán 7 sellos, perdón, que serán desatados. Hay 7 copas que serán desatadas y hay 7, digo yo, los sellos, las trompetas, perdón, 7 trompetas que serán desatadas y las 7 copas que serán desatadas. Y perdonen el trasfondo del tren otra vez, es que ahora viene uno detrás del otro, ¿no? Pero aquí estamos, espero que me puedan entender esto último que dije. 7 sellos que serán desatados, 7 trompetas que serán desatadas, nos se harán escuchar, y 7 copas de la ira que serán derramadas durante ese tiempo, no de la grande tribulación, o esos últimos 42 meses de esta última semana, la semana 70. Todo está programado. Israel tiene un asiento en primera línea, ¿no? Con esos 2 profetas, ¿no? Con la restauración, la construcción del templo, ¿no? Todo esto es muy significativo para Israel, porque ellos volverán otra vez al 100%, ¿no? A los sacrificios, al culto a Dios, a buscar la presencia, la manifestación del Espíritu de Dios en sus medios, ¿no? Pero lo que podrán ver y podrán tratar como algo tangible, solo tendrán a estos 2 profetas, a estos 2 ungidos, precisamente, estarán ungidos, llenos del Espíritu Santo, y ellos llevarán entonces a Israel, a aquel que ellos rechazaron, los judíos, hace 2000 años atrás. Como dicen las profecías, mirarán al que traspasaron y entonces creerán. Estos 2 olivos estarán preparando a este remanente para ese momento extraordinario, cuando todo ojo le verá y entonces Jacob creerá. Entonces, pero todo eso está ahí, está tan claro para Israel, pero nosotros, la iglesia, tenemos que cuidarnos entonces de lo que el apóstol Pablo, de la advertencia que él hizo, que es la apostasía. Es el punto donde ya no se puede regresar, es el punto donde niegan el nombre del Señor por salvar sus propias vidas, ¿no? Entonces ya hemos sido advertidos, pero al mismo tiempo tenemos la promesa de que seremos transformados si perseveramos en el Señor, si no negamos su nombre. Está tan claro, dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto no has negado mi nombre, yo te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Entonces tenemos todo ahí bien trazado, solo tenemos que obedecer, abrir nuestros corazones y ser llenos del Espíritu de Dios, y podremos ver estas cosas, recibirlas, y podremos vivir por ellas. Es como Dios quiere. Esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Entonces hablamos estas cosas, que es lo que hemos recibido de Dios. Entonces los que van a creer, y los que no van a creer, pues no hay quien los haga creer, pero ellos tendrán que ejercer su libre albedrío, y entonces Dios tomará notas, ¿no? Así es como todo esto trabaja, y en realidad como ha trabajado siempre. Y dice aquí Pedro, hace la advertencia que hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, hablándonos a nosotros hoy en día. Él está hace 2000 años atrás y nos está hablando a nosotros 2000 años después. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, van calladitos, van a sentarse en las sillas, en las bancas, ¿no? Pero por dentro sus mentes ¿no? Están claudicando continuamente, ¿no? Y dice aquí, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es algo que hay que verlo por el Espíritu. Porque no importa que sean iglesias que fueron pentecostales, que fueron iglesias que tuvieron
la visitación de Dios. Si ellos contristan al Espíritu, se van a ir enfriando. ¿Y cómo ellos pueden contristar al Espíritu? No, pues introduciendo estas herejías o permitiendo que sean introducidas, ¿no? Y los líderes y los pastores y las instituciones y las denominaciones, los distritos y que representan, ¿no?, las diferentes religiosidades que hay en el cristianismo, en el evangelismo, ¿no? Todos ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Y ahora que se está cambiando todo desde adentro, ¿no? La nación nuestra ha decaído, cayó, por decirlo así. Le dio las espaldas a Dios, le dio las espaldas a Israel y ha llamado lo malo, lo que es abominación, lo han aceptado. Y una de las cosas que están en estos momentos, están considerando por todos lados, es el asunto del género del ser humano. Y Dios fue claro, Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer y punto. No hay ni siquiera que tratar de navegar en esas aguas del género, porque estaremos provocando la ira de Dios. Hay que hablar que tú sí sea sí, que tú no sea no. No hay manera de permitir que la adversidad de los cambios de los géneros, o cómo están cambiando las cosas, o cómo se están relacionando mujeres con mujeres y hombres con hombres, que nada de eso tiene que ver, nada de eso va a cambiar lo que Dios estableció. Es una ley del cielo, no es una ley de la tierra, no es un comportamiento aprendido de nadie, no es tratando de ayudar a Dios por escuchar el clamor de los sodomitas y los de Gomorra y Sodoma, no es porque se utilizan tantas cosas, no, con tal de torcer las escrituras, como dice el mismo apóstol Pedro, ¿no? Él habla de que algunos tuercen las escrituras. Eso da lugar a la apostasía. Ahora que están cambiando las cosas, que para tratar de apaciguar los que están afuera, no están hablando de que hay que considerar el género de lo que se está hablando, de los pronombres, de las reuniones de las personas, ¿no? Para darle lugar a que se expresen. No, es imposible. De la única manera que se puede agradar a Dios es a través del arrepentimiento verdadero, de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y de dejar las abominaciones que algunos de nosotros incluso practicábamos en otros tiempos. No hay lugar para este debate del género. No hay lugar para considerar matrimonios o relaciones del mismo género. No se puede, porque la Biblia es cortante al respecto. Entonces, por eso fue que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y por lo que estaba ocurriendo en el capítulo 6 del libro de Génesis. Por eso Dios tuvo que raer de la faz de la tierra toda existencia del hombre, del ser humano, salvo 8 personas. Entonces hizo lo mismo con las ciudades de la planicie, y aún así una de ellas se perdió porque miró hacia atrás, la mujer de Lot. Entonces tenemos que entender que ahora se está buscando la manera de arreglar, en lugar de venir delante de Dios y darle los puntos, darle las pautas básicas de que todo creyente necesita bajar a las aguas y necesita el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Si no ha recibido eso, no tiene nada que decir. ¿Estamos entendiendo? Es como decir, grandes predicadores, por grandes que sean, ¿no? Apolos era un gran predicador, pero no fue reconocido genuinamente hasta que recibió el bautismo en fuego, hablando en lenguas angelicales. ¿O cuántos predicadores en la historia han habido, pero que no creían en el bautismo en fuego, no creían en el hablar en otras lenguas? Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden escribir? ¿Qué puede usarse como ejemplo que salga de ellos si ellos se quedaron a mitad del camino? No importa cuántas almas salvaron, no importa cuántos millares de personas ellos reunían en los estadios y lo que fuera, aún así no estaban predicando el evangelio completo.
Este es el tiempo más culminante en toda la historia del cristianismo. Hay que predicar el evangelio completo. Entonces, amado, este es el peligro a los cuales nos estamos nosotros enfrentando. Las instituciones, las denominaciones, los distritos, las iglesias, todo lo que se llama cristiano allá afuera. Si no honran el bautismo en fuego y lo dicen claro y abiertamente, ¿qué pueden enseñar? ¿Qué pueden decir? Entonces, amados, Dios lo dijo claramente. Pablo lo repitió y dijo, es necesario que haya división. Otra vez, es necesario que haya división para que se puedan discernir los que verdaderamente son de Dios, los que somos de Dios, porque hemos creído tal y como dice la Biblia, y no para provecho nuestro, para sacarle provecho a esto, sino que nos humillamos delante del Señor y le decimos, necesitamos guardar y cuidar esta salvación tan grande, porque está puesta en vasos de barro, para que el poder de Cristo no se perfeccione en nuestra debilidad, porque no somos nosotros, pero sin el Espíritu Santo, ¿qué vamos a dar? Aunque digan lo que digan, aunque sean llamados para salvar a multitudes, si no predican el evangelio completo, ¿qué pueden enseñar? ¿Qué pueden dar? Salvo una doctrina que no es completa. Se quedaron a mitad del camino por la falta de fe, aunque hayan visto y aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Amados, es tiempo en que Dios va a recoger a su pueblo. Es un tiempo en que Dios va a tratar directamente con su pueblo. Por eso Él habló de la parábola de las 10 vírgenes y nos comparó con lámparas. No hay que buscarle vueltas al asunto. Somos lámparas, pero sin aceite. Estamos como lámparas apagadas. Entonces no podremos estar alumbrando. No podremos ser lumbreras, y esa palabra tiene que ser lumbrera en nuestro camino. Algunos dirán, pero eso es muy fuerte, ¿quién va a creer de esa manera? Es que no es de nosotros esto. No, es como dicen, la pelota está en el bando del que está jugando en el otro lado. O sea, el otro que está recibiendo esta palabra. No nos toca a nosotros. La pelota está en sus manos. Ellos tienen que decidir. Usted tiene que decidir. Yo simplemente estamos siendo como una voz que clama en el desierto y entender esto, una voz, ¿no? Porque ese siempre ha sido el problema, ¿no? Que quieren de Dios, quieren servir, pero en realidad no están dispuestos a entregarse completamente a Dios. Quieren lo mejor de los dos bandos, ¿ves? Quieren lo mejor del mundo y de la vanagloria del mundo, ¿no? De las riquezas, de lo que pueda hacer del mundo, al mismo tiempo que vienen a agarrarse, o creen ellos, que se están agarrando de los cuernos del altar y están recibiendo misericordia. No, Dios no busca a los tales. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces no vamos a estar pretendiendo, estarán perdiendo el tiempo si hubieran lanzado completamente al mundo, ¿no? Como hizo el hijo pródigo cuando dejó la casa de su padre. Si hubieran lanzado al mundo completamente, pero no pretendan que están sirviendo a Dios, no pretendan que están buscando una solución, participando de la conejita en los días de la primavera con los huevitos de colores. No pretendan que están tratando de hacer un harvest, ¿cómo se dice? Otro tipo de fiesta, ¿no? Que se celebra para el tiempo del 31 de octubre. Entonces, no pretendan que eso le va a servir de algo a los hijos. Háblele a los hijos lo que es. Dígale que ese mundo de las tinieblas es un plan del enemigo, es algo que el enemigo del pueblo de Dios está utilizando hoy en día en esa fecha del 31 de octubre, ¿no? Para que los niños puedan entender desde pequeños, ¿no? Que no importa el disfraz, que si el disfraz es de reina o de rey o de esto, de un animalito, de lo otro, ¿no? Detrás de todo eso está el mismo querubín caído,
y entonces sus almas Él las va a reclamar en el momento preciso. No le des lugar a esa tentación o a esa manera de pensar de la sociedad, como si el querubín caído no existiera, como si no hubiese una contratación en el mundo invisible, ¿no? Y el querubín caído va a venir a reclamar esas almas. Eran tus hijos y tú los dejaste perder, y en lugar de Dios te va a pedir cuentas, pero los vas a perder y el querubín caído se los va a llevar para la eternidad de tinieblas, ¿no? Porque lo que le va a ocurrir a él quiere que le ocurra al resto de la humanidad. Por eso él le ha hecho la guerra a Dios, para tratar de llevarse con él a todos los que pueda. Pero con nosotros no va a poder, porque ya Dios te ha dado la salida, Dios te ha dado la palabra profética y te ha dado lo mejor, te ha dado el bautismo en fuego, la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te bautiza con el Espíritu Santo si no es Jesús de Nazaret, el que está a la mano derecha del Padre? Y Moisés lo dijo, la ley de fuego en la mano derecha, la bendición para el pueblo de Jacob. Entonces, amados, entendamos esas cosas, que mientras nos estemos acercando a estos tiempos, ahora van a seguir con esto del género, con esto de darle la oportunidad a que se expresen, con esto de la ética y de... No, amados, no podemos, el corazón del hombre es engañoso, no hay manera de resolver esto si no es a través de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y que de verdad confiesen, ¿no?, el nombre de Jesucristo, bajen a las aguas y no se queden ahí, necesitan el bautismo en fuego. Entonces, después que hayan hablado en lenguas angelicales, después que hayan sido tocados por el Espíritu de Dios y marcados y sellados, entonces estarán preparados para entrar en el entrenamiento básico, como decimos nosotros en el servicio militar, basic training. El basic training comienza después del bautismo en agua y de la llenura del Espíritu Santo. Entonces podremos servir a las mesas. Entonces podremos venir delante de Dios y proclamar en el nombre de Jesús, para que los demonios se sujeten, para que las fuerzas de maldad tengan que ceder, para que algunos enfermos, porque Dios es el que sigue sanando, no sabemos nosotros, pero algunos de esos enfermos Dios los sana a través de tu oración, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios hace esos milagros todavía, porque Dios no ha cambiado. Entonces, amados, entonces podemos seguir sin mirar atrás y sin que se te suba a la cabeza y trates de hacer cash in, que es lo que muchos tratan de hacer, tratando de buscar dinero aquí y allá, para esto, para lo otro, y están descuidando el llamado de Dios en lugar de meterse con Dios y aguantar, ¿no? Como hombres y como mujeres de Dios, aguantar lo que venga, ¿no? En el nombre de Jesús de Nazaret, porque si Dios te permitió llegar hasta ahí, Dios te va a sacar hacia adelante. Y no hagas argumentos con el Espíritu Santo. Ríndete a Él, escúchalo a Él y séle obediente a Él. Pedro aquí lo ha estado hablando claramente. Recuerda el capítulo 2 de segunda de Pedro. Muchos seguirán disoluciones, dicen aquí, sus desilusiones. Ellos mismos se los creen, no, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dirán, pues si eso es servir a Dios, ¿quién quiere servir a Dios? Y eso se dice cristiano, pero mira lo que hace. Entonces le sirvieron de tropiezo a ese también que estaba buscando oír, no lo que quería escuchar, porque no es que tampoco estuviera bien. Ese que dice, si eso es así, ¿para qué yo voy a servir a Dios? No, tú sirves a Dios porque tú le crees a Dios de verdad. Olvídate de lo que digan los demás. Pero es una excusa que muchos usan, ¿no? No, pues si ese es así, si ese dice que es cristiano y mira lo que hace, yo no quiero nada que ver con eso. Qué lejos de la verdad está esa persona. Se perderá también y entonces no habrá una segunda oportunidad. Por eso es, pero aquellos fueron tropiezos para que éste se perdiera. Dice, y por avaricia, volvemos a lo mismo, no harán mercadería, el cash in, el amor al dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que son palabritas que como yo pienso que se reúnen como ellos son. No hay personas que
le gusta estar con predicadores o pastores que piensan como ellos, que hablan como ellos, ¿no? Que se creen sus propias mentiritas o sus debilidades, ¿no? Y entonces se buscan entre sí. Y Dios no nos llamó a eso. Dios le dijo claramente al profeta que se conviertan ellos a ti, pero tú nunca te conviertas a ellos. O sea que hay que entender esto desde un principio, bíblicamente hablando, porque ya que estamos en esto, ya que has puesto tu mano en el arado, no mires hacia atrás. Entonces tenemos que entender estas cosas, ¿no? Es muy sencillo, pero tienes que tener disciplina y tienes que tener valor, tienes que poner tus pantalones, como se dice, en su lugar, ¿no? Y la mujer entiende estas cosas porque tiene una autoridad extraordinaria a través de la oración. Y una mujer que entiende esto, llena del Espíritu Santo, es una Débora, no es una profetisa, es una como aquella que trajo a aquel que estaba siendo perseguido, ¿no? Y lo trajo a su tienda, y mientras él dormía en esa tienda, ella le metió una estaca por la cabeza, ¿no? Porque en aquellos tiempos esa era la orden de Dios, ¿no? Dios pidió esto, ¿no? En ese momento, y Débora, la profetisa, se llevó la victoria, pero no fue Débora solamente, sino que hubo otra mujer, ¿no? No sé si se llama Jael, el nombre de ella, ¿no? Que fue obediente, ¿no? A lo que Dios estaba haciendo, y le trajo la cabeza, bueno, podemos decir a Císara, lo trajo entonces ya muerto, ¿no? Porque lo estaban buscando, había un precio sobre su cabeza, y ella fue obediente. No estamos diciendo que ahora vamos a hacer esas cosas, ¿no? Pero para darle una idea de lo que Dios pide en esos tiempos en que Él levantó a estas profetas, mujeres profetas como Débora, ¿no? Que fueron capaces de liberar batallas que hombres no se atrevieron, hombres no estuvieron dispuestos a arriesgarse como se arriesgó Débora. Y aquí el apóstol recuerda ahora el asunto de la avaricia, ¿no? Que sobre los tales, dice el apóstol, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que habla de esta manera por simbolismos también, pero la verdad es única. Tenemos que entender que los juicios de Dios se van a desatar, y lo que Dios ha dicho que va a hacer, Dios lo va a cumplir. Tenemos que estar del lado de Dios, tenemos que creerle a Dios, y tenemos que pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos obedecerle como Él quiere. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Eso, mire, lea la carta de Judas, él habla explícitamente sobre esto, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ve ahí lo que el Señor dijo, es que sería como en los días de Noé, con otras 7 personas, o sea, 8 en total, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Y si condenó por destrucción a las ciudades de la planicie, aquí está, otra vez, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo. ¿A cuál justo? A Lot, que se sentaba a las puertas de la ciudad, el sobrino de Abraham. Hemos hablado de eso. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, hablando de Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de los habitantes de estas ciudades. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. He aquí que no importa cuál sea la tentación que venga sobre ti, si tú temes a Dios, ya hay una salida, ya hay una puerta por la cual podrás escapar, ¿no? Entonces confía en Dios, que Dios hará. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne
¿no? Los placeres, el mundo, la vanagloria, andan en concupiscencia e inmundicia, lo que llaman lo malo bueno y lo bueno malo, y los que quieren torcer el género, ¿no? Con tratando de ayudar a Dios. No, Dios no necesita ayuda. Que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Todo lo demás de mal procede. Escucha lo que dice aquí. Y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras, en el verso 11, que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y para terminar este segmento, ¿no? Aún el arcángel Miguel, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, porque el querubín caído estaba en la tierra en ese tiempo, ahora está allá, ¿no? Y será lanzado de allá. Pero en aquellos días en que Moisés murió, él estaba aquí y él quería robarse el cuerpo de Moisés, ¿no? Y tuvo que venir el arcángel Miguel a luchar contra el querubín caído. Esto es algo que no podemos imaginarnos. Esto es una guerra galáctica, ¿no? De superpowers, podemos decir aquí. Y Miguel no se atrevió a ponerse los guantes, como decimos nosotros, en el ring del boxeo, ¿no? Simplemente Miguel dijo, el Señor te reprenda. Y eso fue suficiente, y eso es suficiente para nosotros hoy. El Señor les reprenda, ¿no? De esa manera nosotros vamos a proseguir hacia adelante. Cuando los dardos de fuego del maligno vengan sobre nosotros, vengan sobre tu vida, tú le vas a decir, el Señor te reprenda. Así que en estos momentos son las 8:26, hora montaña, y ya siento el cambio de temperatura. Voy a mirar rápidamente hacia mí. Y ya está por 45 grados más o menos. Quiere decir que los leños ya se me apagaron a mano derecha. Pero en fin, ha servido de algo y están ahí listos. Una vez le pongo 3 leños más y podemos seguir otra hora aquí transmitiendo. Así que le doy gracias a Dios. Y recuerde, si no se ha suscrito al canal del YouTube, lo puede hacer, lo quieres hacer, me estarás ayudando con eso. Pero estoy saliendo por el Facebook también, en la página de la Iglesia Triunfante de Alamogordo, y también por una cuenta de Twitter que está por ahí. Así que estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Por transmitir este mensaje de poder, de autoridad, pero sobre todo de la palabra profética de Dios y el mundo extraordinario en que esta palabra se mueve. Llega a tu vida, hace cosas milagrosas y sobrenaturales sobre ti, para que tú y tu casa puedan creerle a Dios, y tú y tu casa, toda ella, no sea salva en el nombre de Jesús, y todos sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Este es Carlos Dávila, y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.